Hola, buenas tardes. Bienvenido a la cuarta jornada de accidentología. Hoy vamos a tratar resolución 27 y su aplicación a cargo del ingeniero Ernesto Spoil. Como siempre, las preguntas que tengan, por favor, realizarlas en el chat del Zoom y luego serán respondidas. Bueno, muchas gracias. Lo dejamos en compañía de Ernesto. Hola, buenas tardes. Voy a arrancar con la primera premisa. No maten al mensajero. Yo lo que voy a contar acá es lo que está escrito. Es la resolución de seguridad de ascensores de la Secretaría de Comercio, la resolución 27, y la de evaluación de la conformidad, la 237. Después podemos hacer catarsis y ver qué cosas tendríamos que revisar y qué cosas están mal, pero yo les voy a contar lo que es. Como creo que todos saben, en el año 99, por un error de la Secretaría de Comercio, se habían incluido los ascensores en la resolución de seguridad eléctrica, con la cual se evaluaba la seguridad de un lavarropas, un televisor. En el gremio estuvimos de acuerdo en que eso era incorrecto y que tenía que haber una resolución de seguridad de ascensores. Y en el año 99 salió publicada la resolución 897, con un trabajo conjunto entre todas las cámaras y la Secretaría de Comercio, que estuvo vigente, pero con una parte que no se podía cumplir, que era la parte de la certificación de las partes de seguridad, porque no había laboratorio, hasta el año 2015. Estoy haciendo un raconto como para que nos situemos en el tiempo. En realidad, en el año 2013 o 2014, corríjanme los socios de CAFAC, la CAFAC hace una donación al INTI, al laboratorio del INTI, con el equipamiento que en parte tenía la UTN de La Plata y en parte aporte de CAFAC. Y a partir del 2015 el INTI, como organismo certificador y como laboratorio, después voy a explicar qué diferencias hay entre organismo certificador y laboratorio, comienza a funcionar. A partir de ese momento, la resolución 897 entró en vigencia completa y había una obligatoriedad en realidad de todas las empresas de cumplir con esa resolución, no solamente los importadores. Por ahí se tergiversó en aquel momento que el 897 era solo para los importadores, pero no, era para todo el universo de ascensores. Esta resolución duró hasta el año 2024. En el año 2024 la administración de Milei la empezó a revisar. En septiembre del 2024 saca la resolución 237 que está ahí en pantalla. Esa resolución lo que hace es definir cómo se evalúa la conformidad de un producto, no importa si eran ascensores, encendedores, juguetes o aceros para la construcción. Y en febrero de 2025 publica la resolución 27, que es la resolución de ascensores, que es la que reemplaza a la 897. Por eso en la diapositiva pongo que es ex 897. Voy a arrancar por alguna introducción que no está acá en la presentación, pero les quiero contar un poquito de qué se trata. El esquema de certificación o de cumplimiento, evaluación de la conformidad que tomó la Argentina está basado en la evaluación de la conformidad que hace Europa a través de la Directiva Europea de Máquinas. De hecho, la resolución 897 del 99 está basada en la Directiva de Máquinas 16 de aquel momento, que creo que era del 93, 94. Y ese esquema sigue vigente tanto en Europa como en Argentina. ¿Cómo funciona ese esquema? Por un lado, hay una evaluación de los componentes de seguridad del ascensor, define cuáles son los componentes de seguridad del ascensor. No todos los componentes del ascensor que uno cree que son componentes de seguridad son componentes de seguridad realmente. Y ahí ya hago la primera pregunta. ¿Cuáles piensan ustedes que son los componentes de seguridad del ascensor? Sí, sí, sí. La caja de cuñas, regulador de velocidad, limitador, amortiguador, el mecanismo de enclavamiento de puertas. El cable de acero en la directiva europea no está contemplado como elemento de seguridad, pero en la de Argentina sí. La válvula paracaídas del hidráulico,
No, la máquina originalmente no estaba contemplada. Después voy a explicar por qué debería contemplarse. Falta un elemento más. El, El tema del manejo electrónico de seguridad. el circuito de seguridad Con de los componentes, controles, con componentes electrónicos. Sí. Esos son los elementos. No está la balanza. El pesador de cargas no es un componente de seguridad. No está el control como sí mismo. No está el control como No. sí mismo, solo está la parte de seguridad del control que toma decisiones en base al censado de problemas de seguridad. No está el pesador, pero... No está el pesador, no es una parte, pero en la resolución, después les voy a contar cómo es la resolución, hay una parte en la cual lo menciona. Sí, sí, el mecanismo de enclavamiento de puertas de piso, sí. La directiva europea lo que pide es que se certifiquen esas partes, las partes de seguridad del ascensor. ¿Y cuál es el mecanismo de certificación? Bueno, la directiva europea y la resolución argentina se basan en una norma ISO IS, después la vamos a ver, la 17, bueno, me falla la memoria, la tengo en la presentación, que define cuáles son los mecanismos disponibles para la evaluación de conformidad del producto. Y después cada país o cada región elige qué mecanismos de evaluación de la conformidad prefiere. La ISO IS tiene 7, 8 mecanismos de evaluación de la conformidad. La Comunidad Europea definió que una certificación de tipo es válida. La certificación de tipo quiere decir yo llevo un espécimen de lo que quiero certificar, lo evalúa un laboratorio, el laboratorio hace los ensayos, en realidad lo llevo al organismo de certificación. Ese organismo de certificación es como la administradora del certificado, es la que recibe a la empresa que quiere certificar, le pide la documentación técnica de la parte, evalúa qué parte de la documentación técnica usar para la evaluación y contrata un laboratorio de ensayos que va a hacer una prueba. Esa prueba que tiene que hacer el laboratorio de ensayos lo define el organismo de certificación. El organismo de certificación del laboratorio le dice, acá tenés una muestra y tenés que ensayarla de esta forma. No es de libre albedrío del organismo de certificación, porque las normas de ascensores, en uno de los anexos, tiene cómo ensayar las partes de seguridad del ascensor. O sea, los ensayos que se deben hacer una parte de seguridad están definidos en el anexo de la norma IRAM 3681, de la norma N81-2050 europea o la nueva ISO 8100 parte 1 y parte 2. O sea, en el anexo está cómo evaluar. Pero hay particularidades del ensayo que el organismo de certificación lo tiene que cerrar con el laboratorio de ensayo. Por ejemplo, yo tengo un modelo de paracaídas que puede tener varios ajustes. Esos ajustes, dependiendo de esos ajustes, es la capacidad de carga del paracaídas y la velocidad. Cambiando resortes, cambiando regulaciones, un paracaídas puede funcionar para distintos casos. Está en el organismo de certificación definir cómo es la familia de ese paracaídas, porque el mecanismo del paracaídas es siempre el mismo y lo único que cambia son las regulaciones. Eso lo define el organismo de certificación. La familia de productos y cómo la arma la define el organismo de certificación. El laboratorio hace el ensayo, termina el ensayo y entrega el ensayo al organismo de certificación. Si el organismo de certificación ve que la documentación está bien, que las muestras, la muestra que presentada responde al diseño, que el ensayo dio bien, emite el certificado. Si no, le emitirá un informe con las no conformidades y la empresa que quiere certificar tendrá que corregir la muestra. Yo les hablé de un mecanismo de certificación que es el mecanismo de tipo. La Comunidad Europea toma el mecanismo de tipo como un mecanismo válido de certificación. No así Argentina.
¿Por qué la Comunidad Europea toma el mecanismo de tipo? Porque para que el mecanismo de tipo sea válido en Europa, la empresa tiene que tener un sistema de aseguramiento de calidad certificado, que hace que esa muestra sea igual a todos los productos que fabrican la línea. En el caso de Argentina, optaron por borrarlo el mecanismo de tipo e ir a un mecanismo de lote o de marca de conformidad. En el transitorio original de la resolución 897 permitía certificaciones de tipo, pero después los derogaron. Igual, aquí en Argentina además le agregan el condimento que es la vigilancia. En Europa la vigilancia está, pero no es tan asidua como lo que pretende la Secretaría de Comercio aquí en Argentina. ¿Acá cada 2 años? Acá el certificado dura 3 años con la nueva resolución. Duraba 2. Esa es una diferencia con 897. Eso es una de las diferencias con la 897. La vigilancia, el mecanismo de vigilancia que tenía ideado el INTI, lo que hacían era, le enviaban cada año una notificación a la empresa que certificó y le pedía que se presentara con una nueva muestra que podía ser, si era familia de productos y por ejemplo había evaluado un paracaídas con la configuración de 600 kilos 1 metro por segundo y la familia habían determinado en el certificado original que iba de 1 metro a 1 metro y medio, a 1 metro 75, en la vigilancia el INTI le pedía el mismo paracaídas, pero calibrado para otra velocidad, como para ir cubriendo en las distintas etapas de vigilancia toda la familia de productos. Me fui un poquito del libreto, me fui más que... Perdón. ¿Cuáles son las regulaciones vigentes hoy en Argentina? Obviamente la resolución 237 que dice cómo evaluar la conformidad de cualquier producto, no de los ascensores. La disposición 1, que también salió en el 2024, que aclara algunas cosas que no estaban claras en la resolución 237. La IRA-MISO IS, bueno, le puse IRAM porque hay una IRA-MISO, es la ISO IS 17067. Esa norma es la que define cuáles son los mecanismos de evaluación de la conformidad del producto. La resolución 27 del 2025, que es la que reemplazó la 897 en lo que hace a seguridad de sensores. Y después las normas técnicas. La resolución 27 dice que uno puede, para asegurar la seguridad del producto, certificar bajo cualquiera de las normas que están ahí. Puede certificar bajo la ISO 8100, que es la nueva norma de ascensores en Europa. Puede certificar bajo la norma 81-2050, la IRAM 3681-1, o la ASME, la americana, la 17.1 para medios de elevación y la 17.6 para medios de suspensión, para cables. ¿Qué es lo que, yo más le hice una introducción larga, pero vamos a ver en detalle, qué es lo que definió la resolución 237 en el 2024? Determina el marco general de la evaluación de conformidad de los productos. Se aplica esta resolución, se aplica a todos los regímenes de seguridad, se aplica a seguridad eléctrica, seguridad de juguetes, a todos los regímenes de seguridad de la Secretaría de Comercio. Modificó los requisitos de las partes técnicas, yo le llamo las partes técnicas al organismo de certificación y al laboratorio de ensayos. Modificó los procesos de certificación y aprobación de los productos incluidos en los reglamentos técnicos. Por ejemplo, hoy esta resolución permite los certificados del exterior, la anterior resolución no los permitía. Eliminó la marca de seguridad que tenía la anterior resolución y la reemplazó por un QR, después lo vamos a ver. Y además incluye un proceso de fiscalización. La fiscalización que está pensando, bueno, no me voy a adelantar porque... Pero la filosofía de la Secretaría de Comercio en todo este marco de evaluación de la conformidad de productos, no solo de ascensores, sino de todos los productos, es que sea un control entre privados. No maten al mensajero. Nosotros sabemos todos acá en esta sala y en el Zoom
que el control entre privados en Argentina no existe. Nosotros somos muy buenos, pero si nos controlan somos mucho mejores. Acá pasamos semáforos en rojo, vamos excediendo la velocidad máxima, pero cuando vamos a Estados Unidos nos comportamos todo bien porque sabemos que en cualquier momento aparece la policía. Pero bueno, la Secretaría de Comercio y la Administración Milei en lo que se enfocó es en que todos los regímenes de seguridad sean un convenio entre partes privadas. Estos son los reglamentos técnicos incluidos en la resolución 237, el de seguridad de ascensores y el de seguridad eléctrica, pero también están máquinas eléctricas, encendedores, anteojos de sol, elementos de protección personal, aceros para la construcción, etc. Un punto, en el último punto yo puse eficiencia energética. La eficiencia energética de la que habla la resolución 237 no es la de ascensores, es para electrodomésticos, es el etiquetado de eficiencia energética. Para ascensores no hay nada en eficiencia energética hoy en Argentina. Modifica los requisitos de las partes técnicas, tanto el organismo de certificación como el laboratorio de ensayos. Antes había varios esquemas de acreditación para laboratorios y para los organismos de certificación. Por un lado, debían acreditarse a través del OAA, del Organismo Argentino de Acreditación. Un laboratorio que quisiera participar de estos regímenes de seguridad debía presentarse ante el OAA y cumplir determinados requisitos, ser auditado por el OAA, pero después debía ser reconocido por la Secretaría de Comercio. Esta nueva resolución lo modificó solamente un organismo de certificación, un laboratorio de ensayos, solo necesita estar acreditado por el OAA, no necesita más el reconocimiento de la Secretaría. Antes tenían que ser nacionales y en realidad había como una especie de acuerdo implícito por el cual solamente el INTI era reconocido en la Secretaría de Comercio. Hoy eso está liberado y puede cualquier laboratorio presentarse a cualquier régimen y cualquier organismo de certificación también. Reconocen certificado del exterior, pero con determinadas condiciones. La primera es que el organismo de certificación del exterior que emitió el certificado debe estar reconocido por un organismo internacional de acreditación, el IAF. Si el organismo que emitió el certificado no está dentro de ese International Accreditation Forum, ese certificado no es válido como está, sino que hay que hacer un trámite adicional. Lo mismo si está acreditado en la Cooperación Interamericana de Acreditación, y lo mismo para los laboratorios. Los laboratorios de ensayo y los organismos de certificación del exterior, no todos son válidos en Argentina. Un organismo extranjero, laboratorio en cualquier país, puede acreditarse como organismo de certificación o como laboratorio si es parte del IAF, y si no, debe hacer el trámite ante el OAA. Es más claro, obviamente, y es menos arbitrario porque cualquier actor puede participar de los regímenes de seguridad. Y un organismo de certificación o laboratorio de ensayo nacional solo tiene que obtener la acreditación en el OAA, no necesita reconocimiento de la Secretaría. Hoy hay, en teoría, 2 laboratorios y 2 organismos de certificación acreditados ante el OAA. Uno es el INTI, que el INTI está por verse porque el INTI abandonó una serie de regímenes de seguridad en su momento, entre ellos el de ascensores, pero hay una presentación ante un juez, un amparo por el cual el juez le estaría prohibiendo al INTI que lo abandone y debería dar el servicio, pero de hecho creo que si uno se presenta en el INTI, no lo van a atender. Y el otro laboratorio es Lenor. Estuvimos en una visita con Juan Locatelli en el laboratorio de Lenor. El laboratorio de Lenor se desarrolló como laboratorio de ascensores a partir del año 2019, cuando la Cámara de Ascensores y Afines firma un acuerdo con ese laboratorio. La Cámara le donó gran parte del equipamiento que tiene Lenor, los capacitamos como para presentarse ante el OAA, se presentó, se acreditó,
Nunca pudo ensayar ninguna parte porque hasta con la resolución 897 la Secretaría de Comercio no lo reconocía. Y ahora que está disponible como laboratorio y como organismo de certificación, por ahora no ha tenido ningún pedido de ninguna empresa, pero el Lenor sí está disponible y tiene todo el equipamiento. ¿Qué otros cambios introdujo la resolución 237? Modifica el cómo se realizan los procesos de certificación. Antes, con la 897, un importador que necesitaba importar un ascensor debía importar primero las muestras. Voy a tomar en régimen, no voy a tomar el principio de la resolución 897 en el 2015 porque era un régimen de transición. ¿Qué es lo que debía hacer un importador? Debía, por un lado, el organismo de certificación ir a la fábrica, origen de ese componente, debía auditarla, hacía una mini auditoría de sistema de gestión de calidad, no pedía los certificados de ISO 9000 y además hacía una mini auditoría, verificaba, no sé, revisión por la dirección, análisis de riesgos. Por otro lado, hacía la toma de muestras, tomaba 2 muestras, eso se trasladaba a Argentina y en Argentina el importador se los presentaba al organismo de certificación, el organismo de certificación junto con la documentación que presentaba el importador definía qué ensayos se hacían en el laboratorio, que también era el INTI tenía organismo de certificación por un lado y laboratorio por el otro. Se hacían los ensayos y si daba todo bien, se emitía el certificado. ¿Qué es lo que hacía el importador con ese certificado? Debía subirlo al TAD con un formulario C de permiso de comercialización del producto por cada mecanismo de seguridad del ascensor, ya que eran 5 trámites de formulario C. Cuando la Secretaría reconocía el certificado y aprobaba esos 5 formularios C, recién el importador podía subir nuevamente una declaración jurada de ascensor completo con los 5 certificados y la Secretaría aprobaba esa declaración jurada de ascensor completo. Cuando lo aprobaba, recién el importador estaba en condiciones de importar. Quiero aclarar algo. La declaración jurada de ascensor completo era obligatoria, y lo mismo los formularios C, era obligatorio para el 100% de los ascensores que se instalaban en el país. Si había un instalador en Formosa que estaba instalando un ascensor de 2 paradas con partes nacionales, ese instalador estaba obligado a subir la declaración jurada de ascensor completo en la Secretaría de Comercio. No hubo ni una subida. Solamente hubo declaraciones juradas de ascensor completo de los importadores que importaron ascensores hasta el año 2025. Pero la obligación estaba. Lo aclaro porque este régimen no cambió en ese aspecto. O sea que cualquier ascensor que se instale en la República de Argentina debería cumplir con lo que dice la resolución 27 que ahora se los voy a contar. ¿Hasta ahí preguntas? No, Los mareé a no. todos. Bueno, excepto que el municipio, la capital federal, no sí. Independientemente de lo que requiera el municipio, la resolución 237 es nacional y es de obligatorio cumplimiento. Ernesto, creo que la 27 pone plazos para adecuarse a... Sí, sí, que ya están casi vencidos. A fines de este año están. Pero, sí. Pero arrancó en febrero del 2025, o sea que en... Después de pasar en las fechas. Sí. Sí. Con lo cual, digo, la Secretaría de Comercio, los mecanismos que tiene para verificar o controlar esto es prácticamente nada, porque lo que está haciendo es, por un lado, hace algunas auditorías aleatorias. De hecho, en mi empresa nos hicieron una auditoría el año pasado por una operación de importación en particular.
que nos pidieron toda la documentación que exige la resolución 27, y también por denuncias. Esos son los dos mecanismos que tienen. Auditorías que yo conozca, hubo 3 o 4 el año pasado, en todo el año, así que del universo de todas las importaciones que se hicieron, 3 o 4 es nada, con mecanismo de controlador no funciona mucho, pero tengamos en cuenta, como siempre decimos en ascensores, que si hay un accidente, el juez llama a un perito, el perito conoce perfectamente estas regulaciones. Por ejemplo, no quiero mencionar a nadie, pero Eduardo Paduro, que conoce perfectamente y no puede mentirle al juez. Si encuentra que ese ascensor no tenía mecanismo de seguridad certificado, es más, que la causa de ese accidente fue el mecanismo de seguridad, y la empresa no demuestra que había cumplido con esta resolución, perdió el juicio, claramente. Por ahí hasta el penal lo pierde, ¿no? Así que tengamos cuidado. Sí. Agregaría algo o consulto. ¿Qué pasa con el tema de los pesadores? Porque justamente estoy con un tema de exceso de peso, hubo un accidente, unos cuantos heridos y no tiene pesador. Según la resolución esta. La resolución no obliga a la certificación, no lo tiene como mecanismo de certificación, pero la resolución tiene 3 anexos. Tiene la resolución del cuerpo principal, que después vamos a ver los principales puntos. Después tiene un anexo 1 que es un anexo técnico, que dice que la verdad eso está copiado de la Directiva Europea 16, que en realidad dice lo mismo que dicen las normas técnicas de ascensores. No sé por qué lo agregaron, pero está y está en esta también. Y dentro de ese anexo 1 técnico está la obligatoriedad de, obviamente, puertas automáticas y obviamente el pesador de carga. No, tenemos una zona gris y hay accidentes. Y ojo, porque la resolución dice que el instalador debe completar una declaración jurada de conformidad respecto de esa resolución. O sea que el instalador, por cada ascensor que entrega, debería entregarle a la constructora o al que le compró una declaración jurada que dice: cumplo con la resolución 27. Y ese cumplo con la resolución 27 implica, por ejemplo, tener pesador de carga. O sea que si no tienen pesadores de carga los ascensores nuevos, están incumpliendo con la resolución, independientemente que no sea certificable. Vale, te pregunto, ¿nuevo o la 897 decía exactamente lo mismo? No, lo que dice la resolución es que las partes que se comercialicen en el país son los ascensores nuevos, las dos cosas. Claro. O sea que los repuestos entran dentro de la resolución. Después, si la balanza ya venimos de la 897. Sí, sí. Sí. Y viene de la Directiva Europea 16. El pesador es un indicador, ¿no? Es solamente el corte de la maniobra, no es un elemento, por eso no es un elemento de seguridad. No. Claro. Una pregunta. ¿La Secretaría tiene estos equipos técnicos para, o solamente se fija el certificado con una auditoría? No tiene equipos técnicos. Algo conocen de ascensores porque de trabajar con la resolución nosotros en la Cámara de Asesores de Afines estuvimos muy activos con la Secretaría tratando de ayudarlos técnicamente. Más o menos entendieron, algunas cosas no las corrigieron, por ejemplo el tema de los repuestos que siempre hablamos no está corregido. Yo les hice una analogía en una de las reuniones, les dije: miren, ustedes en el tema de los repuestos, lo que están haciendo con esta resolución es pedir que el Ford Falcon del año 64 tenga airbags, control de estabilidad y tracción. Porque cuando yo tengo que incorporar un repuesto, un mecanismo de enclavamiento de puerta de piso a un ascensor Otis de hace 30 años, me están pidiendo que esa cerradura sea certificada. Y por las normas que están vigentes hoy, esa cerradura no va a ser imposible certificar. Pero cuando dice el instalador, ¿sería el que se encarga de instalarlo una empresa particular, una razón social, o el profesional que firma? No, el que provee el ascensor, el que firma el contrato de provisión con la constructora o el desarrollador. Ese es el instalador. Es el que se compromete a que lo que está instalando
cumple con la resolución 27 y las normas técnicas que se incluyen. No es el subcontratista de instalación, no es el profesional. El profesional es un gestor, pero el responsable de la instalación es el que lo vendió, exactamente. Sí, sí. Bueno, les conté cómo era antes el mecanismo. Hoy lo que tiene que hacer el instalador es confeccionar una declaración jurada con los certificados y los datos del equipo a instalar. Después les voy a mostrar un modelo de declaración jurada que trabajamos en la Cámara de Ascensores y Afines y que se lo enviamos a la Secretaría de Comercio, pero no lo tomó. Pero no existe más la carga en el TAD, no hay más control en la aduana, solo hay controles aleatorios. La Secretaría de Comercio recibe la información de la aduana y en base a la información de la aduana hace los muestreos. Y la fiscalización y el control es entre privados. Esto nos lo han repetido hasta el hartazgo en las reuniones con la Secretaría de Comercio. Las certificaciones pueden ser emitidas por un organismo de certificación local acreditado por el OAA, el INTI o LENOR, el INTI con signo de interrogación, emitidas por un organismo de certificación acreditado por un signatario del IAF. Yo ahí les puse dos ejemplos, TUB y DNB son signatarios del IAF, un certificado emitido por el TUB en el exterior o DNB es válido en Argentina. Emitida por un organismo de certificación acreditado por un OAA no signatario del IAF, pero con convenio de reconocimiento con un organismo de certificación nacional acreditado. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un organismo de certificación acreditado en un país, Yugoslavia. El organismo de acreditación yugoslavo no está dentro del IAF, o sea que no estaría, ese certificado no es válido. Yo puedo venir acá a un organismo de certificación, LENOR, INTI, y decirle, mira, yo tengo este certificado, ¿podés hacer un acuerdo con el organismo de certificación de Yugoslavia? Si acepta la certificadora local y hace el acuerdo, ese certificado es válido. Lo que pasa es que para que eso sea válido, nos explicaba la gente de LENOR que hace ese tipo de acuerdos, LENOR lo que hace es a veces audita a la certificadora, a veces le pide evidencias, tiene que hacer una auditoría. O la última alternativa es que el certificado sea emitido en un marco de un acuerdo entre Argentina y otros países. Hay acuerdos país-país, esto se ve mucho en la industria automotriz, en el acuerdo automotriz entre Argentina y Brasil, donde la Argentina hizo a través de Cancillería un acuerdo país-país para el régimen automotriz. Y todas las certificaciones que están dentro de ese acuerdo para ese producto, el auto, son válidos. Yo ahí puse como ejemplo algunos acuerdos que LENOR tiene con algunas certificadoras, tiene acuerdos con el CSA, con el Canadian Standard Association de Canadá, obviamente tiene la subsidiaria de ellos de LENOR en Chile, CBS en China, SIC en Eslovenia, CATEL en Corea, bueno, distintos organismos de certificación. Lo tiene para otros regímenes, no lo tiene para sensores, pero puede ampliarlo para sensores. ¿Qué otros cambios hace la resolución 237? Modifica el cómo se realizan los procesos de certificación de los productos, basados en la ISO/IEC 17067. Ahí en el slide yo tengo 6 esquemas de certificación, de los cuales hay 3 que están tachados. ¿Por qué están tachados? Porque la resolución 27 de ascensores no los permite. Los únicos 3 esquemas que permite de la 17067 son el esquema 1B, de certificación por lote con vigilancia, el esquema 2 de tipo con seguimiento, es ensayo de tipo más seguimiento de muestra de mercado, o el esquema 5 de marca de conformidad, que es ensayo de tipo más seguimiento de muestra de fábrica y de mercado más aseguramiento de calidad. Si quieren después les cuento cómo es una certificación del INTI o de LENOR, digamos, como yo las pasé todas. ¿Cómo es el proceso de fiscalización? Ahora la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos definió un mecanismo de denuncias.
El mecanismo de denuncias no es con nombre y apellido, no es anónimo. O sea que para denunciar incumplimientos del régimen de seguridad de ascensores, uno tiene que presentarse. Se puede hacer por internet. El protocolo de denuncia. Claro, definió el protocolo de denuncias. Una de las cosas que nos decían ellos y Lenor también es, bueno, que las cámaras denuncian. Y Juan le decía, bueno, pero mirá, los mismos que deberíamos denunciar están adentro de nuestras cámaras, ¿no? A veces pasa eso. No es la producción de una cámara. En general, a diferencia de otros mercados, en el mercado de ascensores, los mismos que importamos también somos empresas de ascensores, no somos importadores natos que no nos dedicamos a esto. Y en general los importadores están dentro de las cámaras. Hay pocos casos que estén fuera, pero no es como, no sé, juguetes o herramientas que el importador se dedica a importar y no está en la cámara. Contempla la figura del importador como institución que compra los ascensores fuera. Podría haber un caso, Ernesto, que sería si se pone de moda que las constructoras vayan a China a traer ascensores Sí, y llamen a un electricista de obra para hacer el montaje. Ahí tendríamos que analizar esto. sí. Lo que pasa es que yo lo entiendo eso, pero por lo menos yo, las constructoras que yo conozco, que son todas grandes, Las serias no creo que se no, pero justamente las serias que tienen más capacidad técnica no se quieren meter Claro. en el diseño y proyecto de un ascensor. Y menos una constructora chica. ¿Cómo hace para comprarle a un chino un ascensor? ¿Cómo determina, cómo hace para definir el producto y hacer un proyecto de ascensores? Esa parte es la que... Contrata el asesoramiento a alguien que sepa. Sí, puede Sí, ser. contrata a un ingeniero de Argentina, freelance, no de una empresa. Puede ser. No, eso sí, eso puede ser. Una empresa de ascensores puede ser. Pero ahí la empresa de ascensores es la que se lo va a instalar. Y como se lo va a instalar, va a ser el responsable. Va a ser el Como va a ser el responsable. responsable, le va a quedar en el antecedente. Lo que sí tengo entendido que hay algunos colegas que están en el mercado internacional que comentan que, por ejemplo, en Colombia ya Sí. es un uso bastante habitual, pero espero que esto no se haga. Sí, en realidad no es tan habitual. Yo conozco el mercado colombiano en profundidad porque estamos en Colombia nuestro distribuidor es la empresa más grande de ascensores de Colombia. Hay una constructora que compró a una empresa de mantenimiento de ascensores. La compró primero porque para dar su propio servicio de mantenimiento, porque creía o suponía que las empresas de mantenimiento Ganaban dinero. le robaban. Y cuando vio que tenía la capacidad adentro, empezó a importar ascensores. Eso es Marval, importa con otros nombres, pero tiene una empresa de ascensores adentro. En Colombia no es tan sencillo porque para importar ascensores en Colombia también hay que demostrar que están los certificados del ascensor y que están los certificados de las partes. Es un requisito en la aduana. Ok. Yo digo, por ahí puede ser, puede pasar, pero no es lo mismo que importar inodoros o grifería. Sí, será El nada. ascensor tiene una complicación técnica mayor y tiene implicancias penales en caso de accidente, porque transportan personas. Puede haber alguna que haga, pero yo no creo que se traten de meter en ese negocio. Es posible que esta fiscalización, la que definió la Secretaría, está centrada fundamentalmente en productos cuya certificación no haya sido realizada en el país. Esto es, las auditorías, la Secretaría en algún momento había dicho que iba a enfocar las auditorías en empresas importadoras que no tengan antecedentes de certificación del INTI, porque ellos también tienen la información de todos los certificados que emitió el INTI, tienen toda la base de datos de la 897 desde el 2015 hasta el 2025. Entonces iban a enfocarse en
aquellos importadores que no tengan antecedentes o de importación o de certificación local. ¿Cuáles son las fechas de implementación? Bueno, el 29 de septiembre del 2024 se publicó la resolución 237 de evaluación de la conformidad y ya ahí se avisó del no control de aduanas. El 23 de enero del 2025 se implementó el nuevo RT de ascensores que fue publicado el 24 de febrero, una desprolijidad de la Secretaría. Se publicó el reglamento técnico de ascensores el 24 de febrero, pero con cumplimiento retroactivo al 23 de enero. Bastante cuestionable desde el punto de vista legal, pero bueno. El 6 de febrero del 2025 se eliminaron los controles por aduana y la carga en el TAD, y el 29 de marzo del 2025 se implementó el nuevo marcado de conformidad con el QR. Esto, el mecanismo de evaluación de la conformidad y la resolución. En el tema de la evaluación de la conformidad, vamos a algunas dudas que nos han planteado en charlas anteriores. ¿Se puede usar cualquier esquema para cualquier producto? No, porque los esquemas de certificación y evaluación de la conformidad lo definen las resoluciones específicas. La 27 para sensores ha definido 3 esquemas de evaluación de la conformidad, no los 6. Y cada resolución de seguridad de producto tiene sus propios esquemas definidos. ¿Pueden organismos de certificación locales hacer convenios y reconocer certificados sin reconocimiento por parte de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos? Sí, porque la resolución exigía el reconocimiento de los convenios, que exigía el reconocimiento de los convenios, se derogó. Así que los organismos de certificación pueden aplicar todo lo que sea en cumplimiento de la ISO-IS. Los convenios solo lo deben presentar en el OA. Si el LENOR hace un convenio con una certificadora del exterior que no está reconocida en ningún foro internacional, solamente lo tiene que presentar. El OA no lo evalúa, solo se notifica. El 6 de febrero de 2025 se implementó, como les dije, el no control de aduanas y la no carga en el TAD. Los importadores acá teníamos una barrera donde se controlaban los certificados, que era la aduana. Esa barrera se eliminó. El impacto se puede importar sin certificar, claramente, porque no hay ningún control en la aduana. El tema es la responsabilidad de cada empresa después, porque si llega a haber un accidente de vuelta, el señor Padulo, como perito, nos va a mandar en cana. El 29 de marzo de 2025 se implementa el marcado de conformidad. Ese es el marcado del QR. Es un QR y lo que pide la resolución es que si uno ilumina ese QR, lo mande a una página del instalador o el importador, sea el que sea, y en esa página estén todos los datos del producto instalado, sea el paracaídas, la cerradura o el ascensor completo. No lo controla la Secretaría, pero sí lo pide la resolución. Y obviamente es voluntad del importador o del instalador. La resolución lo pide, pero si un importador no lo hace, nadie lo va a controlar, salvo que caiga en una auditoría o en una denuncia. ¿Cómo es la certificación por fuera de convenio, por fuera del IAF? Certificación por convenio fuera del IAF. 2 certificadoras que hacen un acuerdo entre certificadoras. La certificación por convenio permite no realizar ensayos para emitir una certificación. Se puede validar los ensayos del laboratorio en el exterior. Eso es potestad de la certificadora local. La certificadora local puede pedir ensayos o puede validar los ensayos efectuados en el laboratorio del exterior. Al reconocer el certificado se exige el informe del ensayo completo, obviamente le tienen que enviar el reporte completo, para tener todas las características constructivas del producto y detectar cambios a lo largo del tiempo. En Europa es muy común, como Europa tiene certificación por tipo y uno presenta una muestra y después por ahí el certificado tiene una validez de 5 años,
de hecho tienen 5 años los certificados. Las empresas que han certificado tienen cambios de ingeniería sobre el producto y mejoras. Y es muy común que las empresas vayan directamente a la certificadora a avisarle, che, yo tengo este certificado válido, pero hice un cambio. Necesito que me valides el certificado nuevo. Eso lo hacen automáticamente, porque si no lo hicieran, después tienen sus consecuencias. El organismo de certificación debe tener un convenio con el organismo extranjero que emitió el certificado. Se reconoce el certificado, no el informe de ensayo. Y el certificado debe emitirse bajo la acreditación del organismo extranjero. Si no, debería evaluar al organismo. O sea que le cae la responsabilidad en el tema de los convenios entre certificadoras, le cae toda la responsabilidad a la certificadora local. Y de hecho, si llega a haber algún problema con un equipo que tenía certificadas las partes bajo ese convenio, la van a ir a buscar al organismo de certificación local. La Secretaría busca un responsable, tener un responsable cerca. Publicaron en septiembre del 24 la disposición 1 que aclara cómo es el marcado de conformidad, las declaraciones juradas y brinda algunas definiciones que faltaban en la 237. Y el nuevo reglamento técnico de ascensores, que está en la resolución 27, fue publicado el 25 de febrero y con vigencia un mes antes. El nuevo RT tiene 3 anexos. El anexo 1, que se denomina requisitos y características esenciales de calidad y seguridad de los ascensores y sus componentes de seguridad. En este anexo es que Eduardo Padulo mencionaba el tema del pesador de carga. El anexo 2, que habla de los productos y las normas que deben cumplir esos productos. Y el anexo 3, que habla sobre el mecanismo de evaluación de la conformidad. La resolución tiene un cuerpo de 14 artículos. Indestructible sobre las cenizas de una gran mentira. Incluye, ¿hay alguna pregunta? No. Activaron el micrófono. Incluye los repuestos viejos, lamentablemente, porque nosotros le habíamos llevado una propuesta desde la Cámara de Asesores y Afines, en el artículo 1, de reescribirlo, porque decía que deberán cumplir los ascensores nuevos y decía, y los componentes de seguridad. Y nosotros le habíamos llevado la propuesta de cambio y sus componentes de seguridad, para que la resolución se aplicara solo a ascensores nuevos y no al pasado, porque el pasado es imposible de cumplir. En el mecanismo de enclavamiento de puertas de piso, en algunos casos hay que hacer un desastre como para poder cumplirlo. Se exige el nuevo régimen a partir del 26 de enero de 2026, ya está vigente para la declaración jurada de ascensor nuevo. Ahora vamos a ver un modelo de declaración jurada. Y a partir del 23 de enero de 2027, para la conformidad de la nueva instalación. La conformidad de la nueva instalación es lo que Santiago Tentori siempre repite como expediente técnico. El dossier, es el expediente técnico. Si quieren, después yo les muestro uno del Lift Institute que habla de la conformidad de la nueva instalación. Lo que se hace es un organismo de certificación, se le presenta la documentación de un modelo de ascensor, el organismo de certificación va a pedir seguramente más documentación, y además se le presentan los certificados de los componentes de seguridad. Ese organismo de certificación, en base a la documentación presentada y los certificados presentados, emite un certificado de conformidad del modelo de ascensor completo. En esta resolución está mencionado ese mecanismo, pero no está mencionado el cómo, que los mismos funcionarios dijeron que iban a tener que sacar alguna regulación para el 2027, porque alguien tiene que hacer esa evaluación de la conformidad. Podría ser los organismos de certificación actuales, inclusive el IRAM podría presentarse también, porque en realidad es un proceso administrativo donde se verifican documentación técnica y se verifican certificados. No hace falta laboratorio. Claro, no hace falta laboratorio.
Sí hace falta laboratorio para la certificación de las partes, pero no para el certificado de la instalación, del modelo de ascensor. En el punto 3 de la resolución, en el punto 133 de la resolución del anexo 3, dice que los certificados emitidos tendrán una vigencia de 3 años. Esto cambia respecto al anterior porque la anterior era de 2 años. Y se podrán mantener válidos luego del vencimiento con vigilancia del organismo de certificación. O sea, se pueden renovar con vigilancia. Si no existe constancia, se debe tramitar uno nuevo. Si no hubo vigilancia, hay que tramitar uno nuevo. Obviamente continúa con errores en el anexo 1 y 2, que se los... Esa vigilancia dura 3 años, y esa vigilancia es cada 1 año dentro de esos 3 años. Eso lo tiene que definir el organismo de certificación, la vigilancia, el mecanismo de vigilancia. Creo que no está especificado. No, ¿y cómo se hace la vigilancia, no? Eso no lo define el organismo de certificación. Sí, sí, puede renovarse si mantiene la vigilancia. Si no permitió vigilancia, vigilancia quiere decir el organismo de certificación llama al certificante y le dice, necesito que me traigas una muestra, la documentación de esa muestra, si es una familia de productos le va a pedir otro modelo de la familia. ¿Puede o no hacer el ensayo? Sí, si es el mismo producto, por ahí no hace el ensayo. Si es una familia de productos, va a hacer el ensayo porque va a pedir otro modelo de la misma familia. Los anexos 1 y 2 decía que tenían errores técnicos y de normas. Por ejemplo, menciona la 368111, que era la de ascensores sin sala de maquinaria, que fue derogada por la 36811. La 36815 de cerraduras manuales, cuando el anexo habla de puertas automáticas. Menciona en el anexo 1 las fases 1 y 2 de incendios, sin dar detalles. Sigue mencionando el ascensor unifamiliar dentro del anexo 1, o sea que los ascensores unifamiliares deberían cumplir con el anexo 1 de la resolución. Y menciona un manual de uso de instrucciones y un documento de incidencias para reparaciones y revisiones, que sería el libro de conservación. Lo menciona nada más como que debe tenerlo, pero no dice ni quién lo controla, y además en la parte de conservación es una materia de responsabilidad de los municipios, así que la Secretaría de Comercio ni siquiera tendría potestad para controlarlo. En el anexo 3 menciona una declaración jurada de conformidad que deben completar los fabricantes, importadores e instaladores de ascensores nuevos y los fabricantes e importadores de componentes de seguridad. O sea, aplica no solo a ascensores nuevos, sino al que importa cable de acero, al que importa regulador de velocidad, al que importa paracaídas, al que importa amortiguadores, a todo. Y en las cerraduras también. Porque las cerraduras manuales, a pesar de que el anexo habla de puertas automáticas, dice todo producto que se comercializa en Argentina. Y si uno vende cerraduras manuales, debería tenerlas certificadas. Menciona un organismo de evaluación de la conformidad del ascensor nuevo sin definirlo, equivalente a la certificación europea del ascensor, es lo que les mencioné antes. Además menciona la conformidad de la nueva instalación con una declaración jurada del instalador. El instalador debe confeccionar una declaración jurada de conformidad con los datos del equipo y los certificados del equipo y entregárselo al comprador, sea la constructora o el desarrollador. Y debe entregar además un reporte de pruebas del equipo que dejó instalado, un test report. O sea, tiene que hacer todas las pruebas de seguridad del equipo instalado y dejarle un reporte. Para la cesión o extensión de certificados se puede hacer mediante escribano público solamente. ¿Qué es esto? Esto en el caso de las multinacionales se nos da cada tanto. Hay clientes desarrolladores grandes que por una cuestión impositiva de ingresos brutos prefieren importar ellos antes que lo importe la multinacional que está en Argentina. La multinacional se lo vende en la puerta de fábrica, en el barco o acá en el puerto de Buenos Aires.
lo importa el desarrollador y la multinacional lo instala. Pero cuando importa, debería tener un certificado, a pesar de que la aduana no lo controla, debería tener un certificado a nombre del importador, que es el desarrollador o la constructora. La empresa, la fabricante original del ascensor, le puede ceder los certificados a ese importador, al desarrollador. En el régimen anterior, eso tenía un mecanismo adentro del TAD. En el régimen actual, con una cesión ante escribano público, el dueño del certificado se lo puede ceder a un importador. ¿Qué información agregó la disposición 1 para la declaración jurada de conformidad? Bueno, la declaración jurada de conformidad debería tener un número de identificación único de la declaración de conformidad, que lo determina el importador o el instalador, toda la información del fabricante o del importador, la información administrativa, razón social, quit, nombre, domicilio legal, etc. Adicionalmente, en el supuesto de tener un representante autorizado, los datos del representante autorizado, no sé, por ejemplo, les doy un ejemplo del gremio nuestro. Los ascensores Mitsubishi son comercializados por Heavenward, que es un distribuidor. En esta declaración jurada de conformidad debe estar la información del fabricante, Mitsubishi la fábrica, y la declaración del representante Heavenward, por ejemplo. La información del producto, un código de identificación único del producto, el fabricante, la identificación del producto, las normas y evaluación de la conformidad, qué reglamentos cumple, normas técnicas y los certificados de las partes de seguridad. Y otros datos como por ejemplo un enlace a la copia de conformidad en Internet, la firma de la declaración, etc. Esto es lo que había agregado la disposición 1. La resolución 27 de seguridad de ascensores agrega algunos datos más. En el caso de fabricantes e importadores de ascensores, en la información del producto, la descripción del ascensor, el año de homologación o de certificación europea, americano, chino, etc. El año de fabricación de cada componente de seguridad, la identificación de los componentes de seguridad que conforman el ascensor, la información del instalador, toda la información legal del instalador, y la información del producto, descripción del ascensor, año de instalación, año de fabricación, identificación de los componentes de seguridad. Podría incluirse una imagen también de los componentes de seguridad. Y además, para los fabricantes e importadores de componentes de seguridad, esto es para los que importan partes, la descripción del componente de seguridad, la función de seguridad ejercida, si fuera necesario la identificación del componente de seguridad, se podría incluir en una imagen, el año de fabricación y el certificado. Esto es para los que importan cable de acero, reguladores, paracaídas, etc. Esos son los requisitos. En el anexo 2, en el anexo 1 les dije temas técnicos. Después, si quieren, lo vemos rápidamente. El anexo 2 determina cuáles son los productos a certificar, bajo qué normas, y en el anexo 3 dice qué esquema de certificación son necesarios. Fíjense que, por ejemplo, ahí está tachado, pero figura la 368111, y están todas las partes de seguridad de un ascensor, ¿no? Dispositivo de enclavamiento de puertas de piso, paracaídas, limitadores, amortiguadores, los dos amortiguadores, elementos de seguridad de los componentes hidráulicos, circuitos eléctricos de seguridad, que contienen componentes electrónicos y medios de suspensión para sensores, cables, cintas, etc. Y permite cualquiera de esas columnas. Y la tabla del anexo 3, que es la que yo les mencionaba, toma la misma lista de productos y dice bajo qué esquemas de evaluación de la conformidad se deben evaluar. Entonces, el ascensor nuevo
De acuerdo al anexo 3 de la resolución. Nada. El anexo 3 de la resolución no dice nada respecto al ascensor nuevo. Pero el resto de los dispositivos de seguridad dice claramente de la ISO 17067 cuáles son los regímenes de seguridad, el 1B, el 2 y el 5, los que no estaban tachados en el slide anterior. Hasta acá llega mi explicación de la nueva resolución. Si tienen preguntas, si no, les muestro un poquito cómo es el anexo técnico, les muestro una declaración jurada propuesta por la Cámara de Asesores y Afines, que no la tomó la Secretaría, pero como no hay ninguna, se puede usar, es un Excel. Si quieren, les menciono la propuesta de modificación que había hecho la Cámara. Una de las propuestas era que en el anexo técnico dice que los medios de suspensión mínimos tienen que ser 3, y eso va en contra de la N81-2050, porque la N81-2050 permite que sean 2 con un coeficiente de seguridad de 16 o 3 con un coeficiente de seguridad de 10. Pero bueno, como quieran. Si Sí, hay preguntas, avanzar con primero esos preguntas. ejemplos, me parece piola. ¿Sí? Disculpa, Sí. agrego, no sé si estará, o que conviene que lo digamos después. Lo que no incluye la resolución, escaleras mecánicas, por ejemplo. Ah, bueno. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados ¿Qué pasó? dentro de la legislación de Buenos Aires, todo Sí. eso, y acá vería. Sí, la resolución incluye ascensores hidráulicos de tracción unifamiliares y todos sus componentes de seguridad. Cualquier otra cosa que no esté dentro de ese grupo, no lo incluye. Escaleras mecánicas, rampas, Dispositivos para discapacitados tampoco. tampoco. Que en Europa sí los piden. ¿Ya hubo incidentes o alguna jurisprudencia? O sea, hubo algún problema y le piden. Por ahora no. Pero se le pediría el certificado. Si hubo un incidente. Por ahora no hubo. Hay Todavía no un delito tenemos por ahí. eso. No, No sabemos todavía. claro, pues se le pediría en ese momento a una empresa de seguro, podría decir la explicancia de Sí, Mira, depende del conocimiento del perito. Claro, por el lado del gobierno de la ciudad nunca se contempló No. la anterior. Bueno, yo le decía a Cristina Soto, grabó unos videitos como para las redes sociales. En uno de los videitos yo le decía que me preguntaba, ¿qué impacto tiene esta resolución en la seguridad del futuro de los ascensores? Y yo les dije, depende de los municipios. Porque la Secretaría de Comercio no tiene forma de controlar esto, porque no tiene inspectores, no tiene cantidad de inspectores. No puede salir a inspeccionar los ascensores. Pero los municipios sí tienen una parte importante, que es cuando se presenta el expediente para una obra nueva. En ese momento los municipios deberían exigir el cumplimiento de esta resolución y pedir la documentación que exige esta resolución, por lo menos los certificados de seguridad de los componentes del ascensor. Con que solamente los municipios pidan eso y miren, se va a incrementar la seguridad automáticamente. ¿Cuál es un organismo certificador? Ya está. Sí, pero puede volver dependiendo de cómo, de qué mercado haya para la certificación. Sí, sí. Sí. La clave es esa. La clave para mí pasa por los municipios. Y lo más importante, la clave es el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el 70% de los ascensores instalados en el país. Y que uno de los anexos habla del libro digital. Sí, sí, sí. Vemos rápidamente la resolución. Voy a tener que cambiar de la pantalla. Ahí está. Esta es la resolución 237, es la de la evaluación de la conformidad. La paso rápido. Este es para todos los regímenes. Tiene los considerandos y después
Sí. Habla del marco general de la evaluación de la conformidad. Esto es para todos los productos. Y acá hay una pregunta que Sí. creo que fue de alguna forma tratado, ¿no? El tema. Dice, la inspección de la Ciudad de Buenos Aires, ¿pueden exigir la resolución de la Secretaría de Comercio, que es nacional? Si la pueden exigir. En realidad la pueden exigir, pero no No la lo exigen. exigen. Sí, sí, claramente la pueden exigir. Pero no lo existe. Es Pero cuestión, actualmente no la exigen. es cuestión de incluirla en el reglamento técnico del Código de la Edificación. Lo que pasa es que hay algunas cosas que se contradicen con la legislación de acá, con el código. Cadenas. Acá acepta cadenas, en vez de cámara de acero. ¿En el anexo técnico? Sí. Ya no, después del 2019 parece que Me parece. como no tiene. No, para después me decís de la. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. La en el anexo 27 técnico. Y el código no, el código del 73 ya no acepta cadenas. Creo que esa era una de las modificaciones que le pedimos. Bueno, el anexo acá de la 237 habla de la ISO-IS, de los organismos de evaluación de la conformidad. Bueno, da todo el marco para los laboratorios y los organismos de certificación. Cómo se evalúan los laboratorios por el OA. Da todo el marco general de la evaluación de la conformidad. Vemos la disposición 1, es cortita, es la que hizo las aclaraciones respecto de la 237, aclaró el marcado de conformidad, hizo algunas aclaraciones en los anexos respecto de algunas definiciones que faltaban en la resolución. Habla de las familias de productos, esto es importante en el caso de reguladores de velocidad y paracaídas, porque en general los fabricantes de paracaídas y reguladores de velocidad, cambiando regulaciones, fijan el rango. Y bueno, cuando arrancó el INTI, tratar de que entendieran que era una familia de productos y que trabajaran con familia de productos fue muy complicado. Al final terminaron entendiéndolo, pero nos costó mucho tiempo que lo... Sí, sí, ensayaban para una sola velocidad, Claro. 45 metros y no el resto, Tal cual. por ejemplo. Y para una masa. Claro. Claro, exactamente. Sí, sí. Y la resolución 27, ahora vemos el anexo 1, Eduardo. Ahí está, 3.3. Sí. La resolución 27 tiene los considerandos, les quería mostrar el artículo 1 como para... Este era el que yo les mencionaba que había que modificar. Deberán cumplir los ascensores nuevos y los componentes de seguridad. Si acá se ponía sus componentes de seguridad, estaba resuelto el tema de los repuestos. Perdamos las esperanzas. No, tenemos que volver. Bueno, ¿cuál es el alcance? Define fabricantes, distribuidores, las sanciones, responsabilidades. Hubo disposiciones transitorias, más que nada para los certificados que estaban emitidos con la 897, que continuaban siendo válidos, pero ya todas las disposiciones transitorias quedaron afuera. Y vamos a los anexos que son... Este es el anexo 1 de características técnicas. Vean que define el ascensor unifamiliar. Instalador excluye de los paternosters los ascensores de mina. Esta exclusión es muy parecida a la exclusión del IRAM 3681. Instalaciones en las cuales las guías están a más de 15 grados de la vertical. Aparatos de elevación que no superen los 0,15 metros por segundo. Los que sean instalados en medio de transporte, por ejemplo, los ascensores para barcos están exceptuados. Bueno, hay toda una serie de excepciones. Ahí abajo.
Uniculares. Sí, sí. Escaleras y pasillos mecánicos. Pues después tiene requisitos para cabinas, los elementos de suspensión. Habla de los elementos de suspensión. Se efectúe por medio de cables o cadenas. Claro. Un ascensor que no supere 0,15 metros. No, está situado. Está Menos de situado. 0,15, sí. Creo que la norma IRAM tiene el mismo Sí, sí. límite. Raro, porque puede subir a 0,15 metros 3 pisos y necesitas todo. No, cuando con la velocidad más baja lo reducimos. Sí, sí. La plataforma. 12 metros. Ahí te habla del mínimo de 3 o entiendo mal. Claro, este era el otro tema que teníamos que cambiarle. Eran cables. 3 o más cables Y cadenas. Sí. y cadenas que está prohibido. Y aparte dice que el diámetro del cable debe ser mínimo de 8 milímetros. Ujú. El mismo problema que tenemos en el reglamento técnico de cable. Bueno, esto se puede presentar a la Secretaría como como errores que quedaron. Si los enviamos, los tienen, pero creo que nunca hicieron una revisión. Están esperando que ya tienen todo listo para que con la próxima revisión lo entreguen. No, pero eso es en la Cava. En la No, Secretaría de en la Comercio Secretaría de también. Comercio. No, ya sé, la acabo. Sí, sí. Esto es otra cosa. En la Secretaría de Comercio No, también. calidad. Y acá permite las cintas. Por lo menos aclara el tema de las cintas que en la anterior resolución 897 no estaba. Acá lo aclara taxativamente. Control de carga y velocidad. Acá habla del dispositivo limitador y estaba también el pesador de carga. Sí, sí, pide variación en frecuencia. Sí. Para 1 metro en adelante. Mandos no contempla los sistemas de llamada anticipada, solo. Esto debe contempla haber mandos sido un copy convencionales. pegue del año 99. Exactamente. Y que es en realidad un copy-pegue de la directiva 16 del 94. Acá Quedó obsoleto preguntan Sí. si el montacoche estaría incluido dentro de esta resolución. Para mí no. Para mí no está ¿Puedo hacer una incluido. aclaración? Hay un concepto de montacoches errado, digamos. Las dimensiones no pasan. Tiene 5 metros por 3, tiene 3 puertas de cabina. Es un ascensor. Si suben personas, es un ascensor de Es 5 un metros ascensor. por 3. Y aunque no suban personas también. Montacoche como tal no existe. Porque- es un ascensor. Porque si no suben personas, tienen menos seguridad. Si tienen menos seguridad, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el auto, como no cuesta nada, se puede caer y romper? Porque en los montacargas, cuando decimos que no son aptos para personas, es porque si se cae no pasa nada porque la mercadería se estropea. Ujú. No pasa Sí, nada. sí, es así. No, pero ¿Pero que estamos dispuestos a que un montavehículos, el auto se haga pelota? Pero suben personas. Pero ponele que no, que tenga una botonera de envío, que no puede arrancar si no lo maneja desde afuera. ¿Estamos dispuestos a romper el auto? No, bueno, pero ahí cambia, porque ahí entran Los reglamentos técnicos igual pide paracaídas para eso. Sí, sí. Puede haber un problema por el tema de que el auto se salga, no Sí, haya sí. nada que No haya puerta. impacte en el recorrido. Sí. Y quedó la velocidad también del montado. Espera. Creo que es como un uso. Que Porque un los hidráulicos son montaautos los que se pueden. auto que levanta gente. No, está equivocado. Sí, sí. Sí, es un ascensor. Pero un montavehículo que no lleva gente es un montacargas. No sé. Está gris porque en las excepciones no está claro. También todo depende de la botonera. Sí. Hay que eliminar los montacargas en Capital Federal con sensor a nivel de piso para que entre una persona y carga las mercaderías. Tiene que tener la Sí, sí. Sí, sí. Por más que lo maneje desde afuera.
Sí, tiene que tener. Cuando Cuando hay una persona arriba Sí, sí. de la cabina, ya está. Pasa a ser Cuando autos ascensor. pueden los 0,15 metros. Y en teoría no. Y no. Pero es lo mismo. Y lleva a pasar, claro, caída libre, caída libre. Sí, sí. Pero es la misma excepción que tiene la norma ILA, ¿no? Y la norma europea. Igualmente, bueno, están las normas de plataformas que en las Sí, cuales claro. contempla todo también las IRAN de Claro. plataformas, bueno, están también las europeas que contemplan todos los dispositivos de seguridad que deben tener, que los tiene que tener. Exactamente. Acá hay una pregunta. Dice, esta es una aclaración. Dice, las declaraciones juradas que confecciona una empresa importadora / instaladora deben ser indefectiblemente certificadas por un escribano. No, No. Pero no. ahora, No, vas a dar- No, ahora vamos a ver. Hace falta solo la firma del representante legal y del representante técnico. No, no. Perfecto. Fíjense que la resolución pide puertas automáticas. No acepta puertas manuales. Bueno, y después se hace una evaluación de riesgos en la cabina, riesgo para las personas situadas dentro de la cabina. Son todas consideraciones técnicas que la verdad que ya están en las normas. Eso tiene que ver con el copy-paste de la directiva. Sí, de la 16, la directiva de máquinas. Porque la directiva de máquinas, el tema es el siguiente. Había países en la década del 90 que no adoptaban las normas CN. Pero la directiva de máquinas sí era obligatoria para toda la comunidad. Entonces, había países que por ahí no tenían las normas Claro, CN, entonces pero ponía un este era límite, ponía una un base. requisito básico, exactamente. Dice, las puertas de piso cuando deban contribuir a la protección del edificio contra incendios, incluidas aquellas que contengan partes vidriadas, deberán presentar una adecuada resistencia al fuego caracterizada por su integridad y sus propiedades de aislamiento, no propagación de la llama y de transmisión de calor, radiación térmica. Se están pidiendo puertas contra incendios cuando deba contribuir a la protección del edificio. Si no, hasta dentro de una caja de incendio. Sí. Los ascensores deben contar con medios para rescatar a las personas y las cabinas deben tener un equipo de comunicación bidireccional mínimo. Bueno, después tema de temperatura, que garantice una ventilación suficiente, ventilador en cabina, extractor, iluminación. El circuito de mando de sensores utilizados en caso de incendio, acá habla de maniobra fase 2, esto es fase 2, cuando el ascensor se usa en caso de incendio. Deberá diseñarse y fabricarse de modo que pueda cancelarse el servicio a determinados niveles y en caso de ser posible permitir un control prioritario del ascensor por parte de los equipos de emergencia. O sea, maniobra fase 2. Y después tiene un apartado de una clausulita de ascensor unifamiliar. El marcado de cómo serían las instrucciones de uso, y acá era lo que yo les mencionaba, se podrán anotar las reparaciones y en su caso las revisiones periódicas, un documento de incidencias, el libro de conservación. Anexo 2, lo que yo les mencionaba, la tabla de productos y formas, y después viene el anexo 3, que es la evaluación de la conformidad, que arranca con cuáles son los procedimientos para evaluar la conformidad, los productos y los procedimientos, según la ISO. Lo que vimos recién, los datos de la declaración jurada, certificación de componentes de seguridad. Y ahora vamos a ver la vigencia del certificado 3 años. Y les muestro una propuesta de declaración jurada. Que esta salió de la Cámara, pero se puede... Como está libre este tema... ¿Lo podrás compartir el archivo? Sí. Este archivo Excel tiene una solapa que es proyecto, una solapa de ascensor 1, 2, 3, etc.
La solapa de proyecto tiene los datos del desarrollador, razón social, quit, teléfono, mail, la constructora, razón social, quit, teléfono, mail, cuando pueda convivir desarrollador y constructora, dirección de obra, el director de obra, características generales del proyecto, dirección, destino en caso de uso mixto u otros, aclarar los usos, una tabla general de equipos, número de equipo, tipo, capacidad, velocidad, pisos, parada frente contra frente, número de grupos si están en grupo, y la firma del representante técnico del instalador, que es el que con su matrícula va a avalar que todos estos datos sean correctos. ¿Por qué metemos acá el desarrollador, la constructora y la dirección de obra? Justamente para tratar de dificultar el tema que mencionabas vos, Juan, de que la constructora vaya y compre un ascensor. Tener a 3 involucrados adentro, como para que avalen. Son responsables. Sí, a veces compra la constructora, a veces compra el desarrollador. Claro, tal cual. Y después en cada solapa de la información del ascensor, Los datos detallados. número de ascensor, tipo, modelo, norma, parada frente, paradas contra frente, pisos, velocidad, dimensiones del pasadizo, capacidad, dimensiones de cabina, revestimiento de cabina, material, tipo de puertas, ancho y alto de puerta, puerta de cabina, material, puerta de piso, material, ubicación de la máquina, plano de instalación adjunto si se adjunta, acceso al espacio de maquinaria, si es que es sin sala de máquinas, manual de uso y mantenimiento adjunto, certificación de evaluación de la conformidad, dispositivo de reclamamiento de puerta de piso, se adjunta y el número, ¿sí, no? Dispositivo que impide la caída libre de la cabina, dispositivo de limitación de exceso de velocidad, amortiguadores de acumulación y de disipación, elementos de seguridad de los conjuntos hidráulicos, circuitos de seguridad y medios de suspensión, que son los elementos de seguridad que tienen la resolución. Después la información del fabricante, la información del importador distribuidor y la información del instalador. Y nuevamente la firma del representante técnico del instalador. Está bien resumido. Como para volcar, y adjunto a esto está la declaración jurada, adjunto a esto los certificados, ¿no? Alguien me había dicho de las máquinas, de la certificación de las máquinas, me quedé pensando. Sí. En el anexo F, hasta el año 99, en la N81 estoy hablando, no estaban 2 mecanismos de seguridad porque la norma no los incluía, que eran el movimiento incontrolado de cabina y la protección por sobrevelocidad en ascenso. O sea, paracaídas hacia arriba y movimiento incontrolado de cabina. A partir del 2008 en la norma europea y del 2019 en la IRAM lo pide. Y esos mecanismos son mecanismos de seguridad y deben certificarse. Y deben certificarse, bueno, la norma dice varios mecanismos de implementación. Uno de los mecanismos, que es el que hoy usa prácticamente el 100% de los fabricantes, es usar la máquina de tracción, porque la máquina de tracción hoy son todas de tracción directa, todas el freno actúa sobre el eje de la polea, con lo cual se permite que el freno de trabajo de la máquina sea el que detenga al ascensor en el caso de movimiento incontrolado de cabina o sobre velocidad en ascenso. Con lo cual, cuando se habla de los certificados de UCMP y de ACOP, que es la protección contra sobrevelocidad en ascenso, se habla también de la certificación de la máquina. De la máquina y del mecanismo de detección. En general, bueno, algunos usan encoders duplicados en el regulador de velocidad para detectar el movimiento, otros usan el mismo encoder de posicionamiento. Bueno, hay diferentes técnicas, pero dentro de la certificación en Europa, estoy diciendo, se certifica también el UCMP y el ACOP. Acá no. Acá la resolución no lo tiene, porque la resolución menciona taxativamente
cuáles son los mecanismos de seguridad del ascensor, que son estos que mencionamos. Ernesto, una pregunta que quizás es más para Rafael, que es, ¿no está previsto también que el control de maniobra cortocircuite los 3 bornes de la máquina de tracción directa en el caso de movimiento incontrolado? No está ¿No? contemplado, pero Debería. debería. Ah, Es decir, no ¿pero está por qué contemplado. no está contemplado y debería? Porque se supone que el freno de trabajo es suficiente como para detenerlo. ¿Y por qué debería? Porque, bueno, por ahí produce una mala praxis cuando El uno problema es abre el la freno. ajuste de freno. Claro, cuando No, uno es que yo digo de que debería, pero vos me decís que no lo contempla. no lo contempla, no dice en la No, norma. pero a ver, Rafael Cala, Sí. ¿qué haces vos? No, yo lo cortocircuito. Sí, claro. El primer día. Perfecto. Y en general, todas las empresas multinacionales lo cortocircuitan. Sí, sí. Bueno, es otro elemento de seguridad a verificar. Sí, aunque no está. de hecho, para hacer el rescate, en el procedimiento hay que abrir ese contactor, porque si no, si no, no lo normalmente movés. no lo mueven ni de casualidad. Hay que Nada más que alemán. se mueve controladamente. Claro. Lo agarra, no es que no se mueve. En un doble arrollamiento no lo movería No, palos. es otra cosa, pero pero igual, una máquina controlada. Sí. Se va al diablo. Claro, la idea es que cuando se manipule el freno, no tome una velocidad descontrolada. O sea, de hecho, bueno, esos fueron los primeros que tuvieron, digamos, accidentes. Inclusive esa enseñanza viene de los multivoltajes. Que uno abría el freno del War Leonard y el War Leonard, como estaba en lazo cerrado con el generador, producía el efecto de frenado el generador sobre el motor. Y cuando no tengo la experiencia para contestarme yo mismo esto, cuando vos en un ascensor sin sala haces el destrabe manual del freno, ¿qué pasa con ese borne cortocircuitado? Nosotros en general lo que hacemos es abrimos la contactora. Hay un mecanismo para abrir la contactora, Sí. a distancia, ponele. Sí, para llevarlo manualmente. Ah. Sí. Y ahí vas liberando el freno de a poquito hasta Sí, si se te va, cuando soltás el freno. Gracias. Esta es la ISO-IS, la 17067, que define cómo se debe hacer la evaluación de la conformidad. Más que nada tiene el mecanismo técnico administrativo. El mecanismo técnico de evaluación de la certificación de un producto está en el anexo F de la IRAM 3681 o no me acuerdo el anexo de la N81 20 y 50. ¿no? ¿Cómo es la certificación de un producto? ¿O cómo lo hacía el INTI y cómo debería hacerse por marca de conformidad? Lo que hacía el INTI era, el organismo de certificación pedía, obviamente a la empresa le pedía la información técnica del producto a certificar. También pedía, como estábamos en marca de conformidad, pedía copia de los documentos del sistema de gestión, la última revisión por la dirección, listado de instrumentos calibrados, diferentes documentos del sistema de gestión, la evaluación de riesgos. Auditaba a la fábrica donde se fabricaba ese producto, sea acá o en el exterior. Esa auditoría la hacía hacia el proceso de fabricación como una especie de auditoría de ISO 9000. Cuando terminaba de auditar ese proceso y veía los controles que había sobre ese proceso y la documentación y las evidencias de esos controles, de hecho pedía certificado de calibración de algunos de los instrumentos que veía en el proceso. Tomaba 2 muestras. ¿Por qué 2 muestras? Porque si fallaba una, se podía hacer el ensayo sobre una segunda muestra. Y como muestra testigo. Esas muestras se llevaban al organismo de certificación. El organismo de certificación los derivaba al laboratorio de ensayos. Y el laboratorio de ensayos tomó el anexo F de la IRAM 3681
y ejecutaba todos los ensayos que dicen en el anexo F. Y de acuerdo a los resultados se los devolvían un informe de laboratorio al organismo de certificación. El organismo de certificación, con toda esa documentación, si estaba todo conforme, emitía el certificado. Ese era el mecanismo. Yo creo una vez acá vino una persona del INTI, creo, a dar una charla, y alguien le preguntó si hacía falta que la empresa estuviera certificada, que su sistema de gestión de calidad estuviera certificado, y la persona le dijo, no, no es requisito, pero con lo que se pide en una auditoría de procesos, si no está certificado, no pasa la auditoría. ¿Cuál era el motivo por el cual he escuchado de varios de los fabricantes nacionales de que costaba mucho, se llevaba, se tardaba, le pedían una cosa, después le pedían otra, como que no era muy imposible el sistema, ¿no? En el INTI. En el INTI. Bueno, uno termina diciendo que se cansaba de Sí. las cosas que Sí, pero el problema era el INTI, no el sistema. Divido en dos familias de productos. Por un lado los cables de acero y por el otro lado el resto. ¿Por qué? Porque los cables de acero no formaban parte del laboratorio de mecánica y además los ensayos en laboratorio de ese organismo de certificación de cable de acero es el laboratorio de IPH. ¿Por qué lo divido? Porque en el laboratorio de IPH es una empresa privada, así que los ensayos se hacían rápido, no había problemas en certificar o no pasar las pruebas. El problema era el organismo de certificación, que era muy complicado. Y para mí porque el director del laboratorio del INTI era complicado. Les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Yo llevo a ensayar un cable de acero, era un cable de acero dual que tenía dos durezas adentro y afuera, ¿no? Y creo que la norma pedía 1765 Newton de carga. Ensayan el cable y da 1900. Era más resistente. Lo rechazaron. Porque no tenía 1765. De verdad, tengo la evidencia. Y la respuesta fue no. Y si llega a dañar la polea porque tiene una dureza mayor, es mi problema, maestro. Yo soy el que hace el proyecto, no vos. Vos no tenés que verificar. A vos te pidieron ensayar un cable, no te pidieron verificar cómo hago yo el proyecto. En el laboratorio de partes, en el laboratorio de mecánica, había buena voluntad, realmente buena voluntad, por parte de las dos personas que trabajaban ahí, pero mucha falta de apoyo. Con Gerardo hemos tenido una reunión muy áspera hace unos cuantos años atrás, porque yo le reclamaba a uno de los directores del INTI el apoyo al régimen de certificación. Yo les dije que hay que evaluar las fábricas, tenían que auditar las fábricas. Antes de la pandemia salieron auditores del INTI hacia las fábricas que tenía mi empresa en China. Los mandaban con el celular personal, no tenían un celular del INTI. O sea que todas las comunicaciones iban a cargo de la persona. No les daban anticipo para viajar. Tenían que usar las tarjetas de crédito personales para pagarse los hoteles. Uno de los auditores no le daba el crédito, tuvimos que pagarle nosotros el hotel porque no le daba el crédito a la tarjeta. Así mandaban a los auditores. No tenían una notebook para hacer la auditoría. Les pedían un informe al final, porque la fábrica siempre cuando un auditor va a auditar un proceso, una fábrica, el auditor le entrega un informe final que no tiene todo el detalle, pero que le dice, pasó o no pasó. No tenían una notebook, tenían que pedir prestado una computadora para emitir un informe final. Mucha voluntad, los chicos de ahí, la verdad, Sebastián Zagoto, le ponían garra, pero
por eso. Sí, pero hoy tenés un problema Y, puntual. perdón, Raúl. Y por otro lado, no carguemos solo las tintas en el INTI. Esto es lo mismo que pasa con los expedientes de homologación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También las empresas son responsables, porque hubo muchas empresas que llevaban la muestra, la revoleaban en el INTI, se iban, le pedían información y no respondían. Y le pedían ampliación de información y no respondían. Hubo un caso que yo conozco de un importador que manda certificar una parte y le envía la documentación de otra parte. El organismo no se dio cuenta, hicieron el ensayo y después se lo tuvo que bochar cuando se dio cuenta, porque no tenía la documentación correcta. O mandar una muestra, porque en general el INTI no hacía toma de muestras, se le enviaban las muestras. Cuando viajaban al exterior sí hacían la toma de muestras, pero muchos importadores le entregaban la muestra. Le enviaban una muestra de un producto que no cumplía, porque el fabricante tenía dos modelos, uno que cumplía y uno que no cumplía. Le mandaron la muestra al que no cumplía. Y después se quejaban que el INTI había dado. 17:50 Sí. estaríamos finalizando. Sí. Yo, Sí. no sería conveniente, creo que ya lo hablamos entre los más íntimos de este tema, que tanto máquina, que veníamos hablando, como control de maniobra entre dentro de los componentes de seguridad. Yo entiendo que esto viene de Europa, viene de Estados Unidos, que no lo contemplan, pero a nivel nacional, yo creo, y me van a matar los fabricantes de ambas cosas, ¿no? Pero mirando la parte positiva, yo, y pongo un ejemplo, tengo un problema con un limitador de velocidad. ¿Qué hago? No lo llevo al taller ni nada, voy y compro uno nuevo, teóricamente certificado. Estamos hablando de seguridad y, por otro lado, también de adecuación a nuevos componentes. Entonces, estaría incluido acá. Yo tengo un problema con un control de maniobra antiguo. No, mira, no se consigue tal elemento, tengo que poner un control nuevo certificado. Tengo la defensa de la... Y con la máquina lo mismo. Sí, eso fue una discusión importante cuando salió la resolución 897, en el cual, según, digamos, la interpretación que se daba originalmente a este punto, era más que nada de los dispositivos que contenían componentes electrónicos y que estaban en la seguridad. Por ejemplo, un dispositivo de clavada que fue accionado a través de un limitador, que el limitador, en vez de ser un elemento mecánico, sea electrónico. Entonces, ese dispositivo tiene que estar certificado porque es un componente de seguridad que funcionan con elementos electrónicos. Como también la UCM, que es el movimiento incontrolado, que es otro dispositivo que se podría colocar, etc. En el mundo no lo solicitaban, pero si uno lee la norma, la 36811, dice que los circuitos de seguridad tendrían que estar certificados. Y si un circuito de seguridad está, digamos, una serie de seguridad, que es el elemento fundamental de un circuito de seguridad, esa serie pasa por los distintos dispositivos de seguridad, pero también pasa por el tablero. Entonces, el tablero, si uno lo ve desde ese punto de vista, tendría que estar certificado y debería ser obligatorio. Por el momento no está mencionado específicamente como tal dentro de la lista. Por eso a eso voy. ¿No se puede hacer el pedido? Dentro de la modificatoria que se pidieron. Claro. Y la máquina Constantemente accidentes por controles de maniobra y por máquinas también. Las máquinas que accionan, bueno, las que accionan en forma directa, como se habló antes sobre el árbol donde está la polea, y se usa de respaldo para movimiento incontrolado, deberían estar certificados. Es decir, porque ellos tienen unos microswitch que hacen de, digamos, que se hacen de realimentación, de que esté funcionando correctamente, etc.
Entonces, esas tendrían que estar certificadas, pero no estaría mal que estén todas certificadas. Ayer me llevaron justamente por una máquina que se limpiaron todos los dientes de la corona. Estamos hablando de máquina en Granada. Se limpiaron todos los dientes. Se embaló. Bueno, estaba limpita. Estaba limpita. Quedó impecable, brillante. Brillante. Pero no, vamos al hecho que este es un componente. Es un elemento seguro. Sí, sí. Sí, bueno, ahí es el paracaídas bidireccional. Pero no lo tenemos, tampoco obligatorio ni el No, UCM. sí, para máquina con reductor es obligatorio. Acá no. ¿Cómo no? Con la norma sí. No. En la norma sí. En la norma En la sí. norma sí. Pero estamos hablando de resolución acá. En la IRAM 3681 sí. No, ITABA es otro mundo, dejá. El- Acá la el- resolución el- lo pide. Estaba en todo el país. No, pero la resolución. Separemos resolución de seguridad de sensores, cumplimiento de normas. Normas 3681-1, europeas o ANSI. Todas tienen movimiento incontrolado de cabina, todas tienen protección por sobrevelocidad en ascenso. El problema es que en los municipios, los códigos de la edificación, ninguno pide ese tipo de sistema. Quedaron completamente obsoletos. Claro, pero debe haber un director técnico actualizado, no lo hay. No. En lo que exige, digamos, la Secretaría, que es el expediente técnico, como lo llama Santiago, ahí si uno hace todas las pruebas que debe realizar, entre ellas están unas pruebas que se hacen sobre el tablero de maniobra, y el cual, si no está certificado, debería el inspector que va a hacer la verificación, más que nada, porque no es una certificación en sí, sino es una verificación, los ensayos necesarios sobre el tablero para ver si cumple la norma. Que ahí los tableros que están certificados irían con ventaja porque, si bien lo puede hacer, obviamente, el verificador, las pruebas, ya está cubierto, dado que está un certificado que avala que esas pruebas que deben realizarse ya están hechas. ¿Certificado porque cumplen con la guía del IDA? No, es un certificado. Ahora les muestro. No, el certificado el tablero puede estar certificado. Es decir, que ya pasa sobre, digamos, sobrecumple lo que estaría pidiendo, porque si te cumpla otras cosas. Sí, sí, se está cumpliendo el horario acá. No van a dejar adentro. Sí. Les muestro por último lo que decía Rafael del expediente técnico, o lo que es un certificado, este es del Lift Institute, de examinación de tipo para un ascensor sin sala de máquinas, donde se dice sobre qué norma se certificó, la fecha de examinación y la validez hasta el 27. Y junto con este certificado también hay un reporte que es el famoso expediente técnico de Santiago, donde hay una descripción del ascensor, Ascending Safety Device. Sí, hasta lo tienen Y dice los datos del modelo, examinación y laboratorio. Acá se agregan los certificados, cálculos, guía, tracción, mediciones. Bueno, este es el reporte o el expediente al que se refería Santiago, ¿no? Y da una marca de conformidad. Y en los anexos está la información técnica del modelo. todos los certificados. Y acá están los certificados. Los certificados de los distintos componentes. Dispositivos. Landing door, locking device, safety, overspeed, governor buffers, ACOP y UCMP. Ahí están los certificados de protección por sobrevelocidad en ascenso y por UCMP. ETS, Emergency Terminal Equipment. El Emergency Terminal System es
es un sistema para los ascensores de alta velocidad. Si se llegan a pasar en velocidad nominal en la última parada, el amortiguador tendría que ser de 5 metros. Entonces lo que se hace es, se le pone este sistema, el ETS, que es independiente de los mecanismos de seguridad del ascensor y que censa la velocidad y que si toca determinados límites y no bajó la velocidad, le hace una desaceleración compulsiva. Sí. ¿Compulsiva, pero mecánicamente o electrónicamente? Puede ser de las dos, puede ser mecánica o electrónica. Si es electrónica, nosotros tenemos una placa electrónica para hacer eso. Es una placa electrónica que tiene doble CPU, tiene un comparador de los resultados de las dos CPU. A las dos CPU le entran la información de todos los límites y de acuerdo al resultado común de las dos CPU hace la desaceleración. Bueno, ese componente que es de seguridad electrónica, Claro, ese componente electrónico, ese tiene que estar sí o sí certificado. Por eso este está certificado. Sí. Y mecánicamente, ¿sabes cómo es? Es con límites. Con límites. Si no, hay un acto de agua, no sé si grave. Entra un travesaño. Ernesto, ¿se unificaron las normas americanas y europeas? La ¿Ya? presentación. Las normas están publicadas, que incluyen la norma ISO 8100, incluye las diferencias que había con la norma americana y con la norma japonesa. Ahora, una cosa es que la norma lo incluya y otra cosa es que los americanos decidan usarla. Pero está unificada. Está unificada. En marzo, la norma publicada en marzo de este año, marzo del 26. Tenemos que ir leyéndola, ¿no? Está. No tiene muchas variantes respecto del año 81-2050 del 2020. Casi todo lo que se le ha agregado es seguridad para el mantenimiento. Porque acuérdense, los ascensores sin sala de máquina, el mantenimiento es más complicado. Bueno. No le quiero dar leche a Eduardo, porque si no, no vamos más. No, deja pasar un tiempo prudencial y prepárate una presentación de la ISO. Bueno. De la ISO. Sería bueno tener claro un poco qué se nos viene. Claro. Se unificaron. Por ahí los japoneses sí van como son más prolijitos y más obedientes, por ahí sí van a empezar a usarlo. Pero... Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, cerramos el Zoom y los esperamos para la próxima jornada, que va a ser normas de seguridad en ascensores, que le va a dar el ingeniero Santiago Tentori, y un enfoque distinto, digamos, a lo estrictamente técnico que dice la norma, sino enfocado a cómo contempla distintas opciones la norma, que a veces nos sirve para mejorar las instalaciones o la conservación sin necesidad de estar haciendo artilugios propios que pueden desembocar en elementos inseguros o en el ascensor que sea más inseguro. Así que bueno, lo esperamos dentro de 2 semanas. Martes 4 de agosto. Bueno, buenas tardes y muchas gracias.